Y abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, verso 18, por favor. Juan, capítulo 15, verso 18. Estamos en esta serie del libro de Juan que le hemos titulado "Cree que Jesús es el Cristo". El propósito de esta serie, eso es, que al final o en medio o al principio, en todo este proyecto de esta serie, tú puedas estar convencido de que Jesús es el Cristo. Y me gustaría leerlo. Voy a leer estos versículos del 18 hasta el 16:4. Vamos a ver el día de hoy. Lo voy a leer, oramos y le pedimos a Dios que nos esté hablando de una manera muy especial. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Oramos. Papá Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu gran fidelidad. Queremos que tú nos hables el día de hoy, y hemos preparado nuestro corazón y nuestra vida para venir delante de ti y escuchar lo que nos quieres hablar. Papá, usa tu Espíritu Santo para redarguirnos, para enseñarnos, para convencernos de la palabra que tienes para con nosotros. Que podamos nosotros estar sensibles y abiertos a lo que tú nos quieres decir. Usa este tiempo para cumplir tu propósito, y ayúdanos y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Sí? Le he titulado el día de hoy a esta enseñanza: el mundo te aborrecerá. Que creo que es una de las enseñanzas más difíciles que creo que Jesús dio, o que hoy pudiéramos nosotros explicar. Porque ir a una iglesia para escuchar, para oír que Dios te va a decir que te van a odiar, que te van a aborrecer, que nadie te va a querer, como que no es atractivo, ¿no? O sea, es más fácil decir: ahora, a partir de ahora todos te van a querer, y todos quieren ser el día de hoy influencer, hoy todos quieren ser el ejemplo. Hoy, bueno, yo pensaba, no sé cuántos de ustedes fueron chicos populares, ¿verdad? Que todos se juntaban con ustedes, y todos quieren ser popular. Todos quieren ser reconocidos, famosos, atractivos para los demás. Pero la Biblia me habla todo lo contrario.
La Biblia me habla que en vez de que te vayan a aceptar, te van a aborrecer. Y incluso creo que hoy veremos algo que nunca nos dijeron cuando nos hablaron de Cristo. Y era eso, que el mundo nos iba a aborrecer. Ahorita que leíamos, nos dimos cuenta que el propósito de que Jesús nos hable el día de hoy este tema es para que no haya tropiezo en nuestra vida, para que no te vayas a desanimar si las cosas no marchan como tú piensas, como tú quieres que van a suceder. Jesús nos va a hablar acerca del odio, ese rencor, resentimiento que el mundo tendrá para con nosotros. La semana pasada, o en el mismo capítulo lo vemos, que hablamos sobre permanecer. Jesús nos acaba de decir: permaneced en mí, ¿sí?, y yo en vosotros, y que llevemos fruto, y fruto que permanezca. Es más, terminamos escuchando que Jesús nos dijo en el verso 17 que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y cuando Jesús está hablando del amor que tiene que haber en nosotros, bueno, de repente cambia el tema y ahora empieza a decirnos: y los van a aborrecer, y los van a odiar, y los van a rechazar. Y creo que es algo en que la iglesia tiene que estar preparado para poder vivir y enfrentar el ser rechazados, ¿sí? Si yo te les preguntara cuántos de ustedes quieren ser rechazados, yo que ninguno diría amén, hermano, yo quisiera. Y si hay una doble porción para que me rechacen, mejor, ¿verdad? Pues nadie quiere ser rechazado. Pero hoy me habla acerca del rechazo. Y no sé, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han vivido, han perdido familia, amigos, trabajo, no sé. Pero entendamos que todo esto es por una buena causa. Que aunque a veces no lo entendemos, bueno, Dios tiene un propósito para nosotros. Mira lo que dice versículo 18. Vamos a Juan 15, 18 y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. La palabra aborrecer es odiar. Y importante que no dice Jesús probablemente algunos de ustedes. No, si Él está diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Hemos estado viendo durante este caminar en el libro de Juan. Hemos estado viendo algunas ocasiones en cómo a Jesús han tratado de matarlo. Y él se escondía o se apartaba porque decía que no había llegado el tiempo. Los hermanos de Jesús lo incitaban a que fueran a Jerusalén a las fiestas, y Jesús decía: no, todavía no es el tiempo. Los discípulos saben que los fariseos quieren matar a Jesús. Los discípulos saben que los fariseos o el pueblo tienen un rechazo con la enseñanza de Jesús, a pesar de lo que Jesús está haciendo. Y claro, procuraban matarlo. Veamos algunos puntos importantes. Cuando la Biblia me habla del mundo, bueno, puede utilizarse para algunas ocasiones diferentes significados. Por ejemplo, el mundo se utiliza para hablar de la creación de Dios. Cuando fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pues me habla de toda la creación. También la palabra mundo se refiere a un grupo de personas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no un grupo de personas. El mundo también me habla acerca de los valores o el sistema que vive o que vivimos nosotros, que es una sociedad completamente sin Dios. Y la Biblia me dice en Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 me dice: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí empieza, ¿qué hay? El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y ese es son los valores en los cuales estamos viviendo. Es la sociedad, el mundo en que enfrentamos. Puede ser la creación, puede ser un grupo de personas o simplemente los valores, pero Jesús está diciendo que el mundo los va a aborrecer. Y volvemos otra vez. Yo ponía a pensar un poquito meditando en esto.
No sé si aquí pase o aquí sea, pero de repente en otros países me tocó la oportunidad de ir una vez a Colombia y poder ver que el cristianismo de repente se convierte en una moda. Era algo moda de repente en Estados Unidos, el decir que todos conocen de Dios, que son cristianos, que siguen a Dios, pareciera algo tan normal y tan atractivo. Pero creo que nosotros tendríamos que entender que nuestra manera de vivir no encaja en el mundo que vivimos. Y vamos hoy, yo creo, porque yo fui confrontado a muchas cosas que de repente nos vamos enamorando del mundo, viviendo en el mundo y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Pero también el mundo es algo tan perverso o tan fuerte que se levantará contra nosotros, la iglesia en general, ¿verdad? Mira lo que dice, veamos algunos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y a veces no entendemos el mensaje o la línea que Dios habla, porque para nosotros pudiera ser todo lo contrario. Mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados, esos son dichosos, felices o doblemente dichoso, eso es bienaventurado, doblemente dichoso o feliz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pareciera que el mensaje que predicamos es diferente. Si vienes a Cristo se acabarán los problemas. Si vienes a Cristo vivirás una vida feliz, plena en Dios. Claro, eso es una realidad. Pero no que se acaben los problemas, sino que la realidad es que la Biblia me dice que debo ser más bien bendecido o doblemente dichoso cuando alguien me persiga o tengamos una persecución. Otra vez, a causa de la justicia. No crea que porque usted le debe a Coppel, ¿verdad? Y lo andan persiguiendo para que pague. Ay, soy doblemente dichoso, dice el Señor, ¿verdad? No. Estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de por parte de Dios. Versículo 11. Bienaventurados. Otra vez, Jesús lo vuelve a decir. Doblemente dichosos sois o eres cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y lo dice ahí, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El siguiente versículo ya no me dice bienaventurado, pero afirma lo que estamos hablando. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos. O sea, agózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, pero ¿qué se espera también de nuestras vidas, no? Entonces, yo puedo hacer esta pregunta el día de hoy, es ¿cuántos estarán listos para la persecución? ¿Cuántos seguirían siendo cristianos si se levantara una persecución en México? ¿Cuántos seguirían firmes si cerraran todas las iglesias? Porque a veces vas a trabajar, necesitas buscar un trabajo y te preguntan religión y tú dices, ninguna. Porque a lo mejor me pueden correr, ¿verdad? Y a veces es una pequeña persecución ahí. Pero ¿cuántos podían permanecer? Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. Y hablando que a los discípulos o hablándole a la iglesia, miren lo que Jesús dice. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Jesús está hablando de algo muy fuerte, ¿no? Que de repente el que no te quieran saludar, no te quieran hablar porque es cristiano, tú dices, no importa, ¿no? Pero me está hablando de una situación donde un hermano entregará al otro, y está hablando de sangre, un hermano de sangre. Me está hablando donde el padre va a entregar al hijo, o al hijo, o los hijos van a entregar a los padres, y dice ahí, para que los hagan morir. Todo por haber creído, todo por conocer de Dios. Hay muchos de ustedes que yo creo que han perdido un familiar, o aún no los aceptan, o su esposo, o sus padres, o tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, porque ahora te hiciste cristiano. He escuchado que papás donde están enojados porque su hijo viene a la iglesia, y uno de repente le dice, ¿y qué prefieres? ¿Que esté aquí en la iglesia o que ande en el mundo, en las discotecas, drogándose? Y tristemente he escuchado papás que han dicho, lo prefiero ahí a que se haga cristiano. Y uno dice, que no saben ni lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero Jesús es bien claro en cuanto al aborrecer, el odio que hay en el mundo para con los cristianos. Simplemente puedes escuchar un montón de noticias donde alguien mató a alguien, que alguien asesinó, que abusó, violó, defraudó, corrió, lo que quieras. Pero nomás le ponen a la noticia, al título, cristiano mata a persona, y ay, no, se hace grande, ¿no? Que no le pongan pastor, abusa de, y luego, a ver, pásame esa del pastor, ¿no? Y hasta lo comparten. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ven hacia el mundo que con lo que hace la iglesia. Regresemos a Juan, sigamos leyendo para ir aprendiendo un poquito más. Verso 19, Juan 15, 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya lo han visto con Jesús, les decía ahorita. Emma, mira lo que Pablo le dice a Timoteo, porque no solamente Jesús lo dice. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Esto de vivir piadosamente es los que quieren vivir agradando a Dios, ¿sí? De piedad, alguien que agrada a Dios. Piadosamente es, si tú quieres vivir agradando a Dios en Cristo Jesús, padecerán persecución. Jesús, Dios nos lo está diciendo en su palabra. Y me dice, ¿por qué lo van a aborrecer? Principalmente porque el creyente no pertenece a este mundo. Y aquí es donde yo fui confrontado, y ojalá que puedas también ser confrontado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo, y llega un momento donde amamos tanto este mundo, donde Dios no quiere que pongas tu mirada, porque este mundo será destruido, porque en este mundo no pertenecemos, porque Dios no te ha creado para estar viviendo eternamente en este mundo. Él me dice claramente que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Cuál es el propósito de reunir todos con Cristo en Él, en los cielos? Y llega un momento donde yo me empiezo a poner mi mirada en el mundo. Desde que yo he nacido en Cristo, desde que aceptamos a Jesús, desde que nací de nuevo, tengo una nueva naturaleza. Y esa naturaleza no es de este mundo.
No nos dejemos apantallar. Dice Jesús, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Les decía ahorita, Cristo no es para populares. Algunos utilizan a Cristo para tener popularidad, pero eso no es. En toda la historia, el cristianismo siempre ha causado una piedra en el zapato, siempre ha sido un dolor, siempre ha sido algo que el mundo no quiere aceptar. En Primera de Juan 3:13, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Los primeros cristianos, Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y lo que tenían que hacer es que tenían que proclamar al César como el Señor y el Dios, casi el Dios de ellos. Y en el momento en que la iglesia empezaban ellos a no proclamar eso, inicia una persecución. La persecución ayudó, ¿para qué? Para que el evangelio se expandiera. Pero yo escuché algo bien interesante que me hizo pensar, es que vivimos al revés. Si tú lees la historia desde el inicio desde el pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre tuvieron enemigos que estaban hostigándoles, ¿cierto? Viene Jesús, el cristianismo, la iglesia primitiva, desde ahí, o la iglesia siempre ha estado viviendo en persecución. Tú estudias la historia de la iglesia, y la iglesia es una cuestión que no vamos a meternos de altibajos y todo, pero ha tenido una persecución. Y estamos viviendo un tiempo atípico, puede decirse, donde aquí es todo lo contrario. En vez de persecución, vivimos en un tiempo de paz, de libertad, de tranquilidad, de expresar, te puedes parar en cualquier lugar y decir: soy cristiano, y no te hacen nada, ni te pasa nada. Bueno, aquí en Monterrey, ¿no? Hay algunos lugares en México, Chiapas, que párate en la plaza y dices: soy cristiano, y me saludas a Dios, ¿verdad? Ahí fuiste nada más. No aceptan el que te digas cristiano, que te llames cristiano. Pero nosotros vivimos en un tiempo donde es una bendición ser cristiano, y es fácil ser cristiano. Lo peor, lo más malo de ser cristiano es que a uno no te quieren hablar y ya. Pero hoy estamos viendo esto, y creo que tenemos que estar preparados, porque no sabemos. He escuchado muchas veces que Dios quiere levantar un avivamiento en México, y que viene un avivamiento para México, y que viene un avivamiento, y bueno, no hemos estado viviendo ese avivamiento en México. Y probablemente una de las maneras, digo que sí vaya a hacer, que Dios pueda hacer, es que levante una persecución en México para que empiece a haber cristianos por todos lados. Y ahí sí veremos quiénes son realmente y quiénes no son. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que me van a aborrecer. Y yo le decía ahorita, probablemente algo que nos falta cuando compartimos el evangelio es decirle a la gente: Dios te ama, tiene un propósito para tu vida, eres un pecador, Él murió por ti, por tus pecados, y Él quiere que estés con Él para siempre y darte vida eterna. Quiere librarte del castigo eterno. ¿Quieres aceptarlo? Así evangelizamos normalmente, ¿no? Pero antes de orar, antes de que ores, nomás te quiero decir algo que se me había olvidado decirte: pero todos te van a aborrecer. Quizás no falta decirle eso a la gente. El mundo te va a aborrecer, para que puedas decidir si no importa o no, mejor llamo después vengo y oras por mí, ¿verdad? Jesús les dijo, regresando a Juan: antes yo los elegí del mundo. Y esto es importante, lo hemos estado hablando. Qué increíble es que Dios nos haya escogido.
Porque me dice en Efesios 1:4 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Ahora, si Dios me está escogiendo de este mundo y me está librando de este mundo, ¿qué tengo que hacer yo con el mundo? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, ¿qué es lo que tengo que hacer con el mundo? Número uno, no amarlo. ¿Cómo? Primera de Juan 2:15. Ahora, yo sé que lo que voy a leer ya lo han leído muchas veces. Algunos hasta a lo mejor se lo saben de memoria. Pero yo espero que te puedas confrontar como yo me confronté. Y que puedas detenerte a meditar si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. ¿Ni qué? Otra vez, a ver, es más, lo tienen aquí adelante para que digan: no, no lo encuentro, aquí está. No améis al mundo, ¿ni qué? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Me ayudan a predicar? Díganme qué cosas pueden estar en el mundo. No los escucho. Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Estamos listos? El trabajo. ¿Cuántos aman al trabajo? Algunos no dijeron amén, pero están mintiendo, mentirosos. Es que quiero tener más para vivir mejor para el mundo. ¿No? Conste que le dije que yo me confronté primero, ¿eh? ¿Qué más son las cosas del mundo? El dinero. ¿Cuántos quieren tener más dinero? Entonces el dinero es malo. No. Es más, vamos a pedir otra ofrenda. Hermanos, no se crean. No es malo el dinero. El problema es el amar al dinero. Ahora, hay mucho que decimos: yo no amo el dinero. Es más, si alguien me pide, doy. Pero a lo mejor le estás invirtiendo más tiempo al dinero que a Dios, al trabajo que a Dios. Esta semana pasada, la antepasada, creo que la antepasada, en Navegante estábamos viendo ese punto. A lo que le inviertes más tiempo es a lo que es tu prioridad. A lo que le inviertes más tiempo. El que se pasa más tiempo en el gimnasio que en la iglesia, ¿a qué le pone más tiempo? Más a su cuerpo, ¿no es cierto? Al que le pasa más tiempo en el trabajo que en la iglesia, ¿qué le está poniendo más prioridad? Trabajo. El que le pasa más tiempo en sus placeres y deseos que en Dios. Ahora, conste que yo no estoy acusando a nadie porque no los conozco, ¿verdad? Pero cada quien debe de saber a quién le estoy invirtiendo más tiempo. Vuelvo otra vez: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y luego me dice otra vez, gracias a Dios que yo no lo estoy inventando, lo estamos leyendo. Dice: si alguno ama al mundo, cuidado, el amor del Padre no está en él. Cuidado cuando decimos: es que Dios sabe que yo lo amo más que todo. Aguas, porque si alguien sabe es Dios. ¿No es cierto? A mí me puedes decir: pastor, es que tú no, a usted no lo sabe, pero yo amo a Dios con todo mi corazón. Y como yo no veo su corazón, tengo que decir: perfecto, no está bueno, yo nomás te lo comentaba. Pero a Dios no le puedo decir: te amo con todo mi corazón, porque Dios sí puede decirte: a ver, ven, te voy a enseñar por qué no. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿O por qué sí? Por esto, por esto, por esto y por esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿se dan cuenta que está hablando del tema? ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas tener más? ¿Deseas vivir bien? ¿Deseas tener un mejor cuerpo? ¿Deseas placer?
el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Yo quiero conocer el mundo, yo quiero viajar, yo quiero estar vacacionando y conocer aquí y conocer allá, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. Mira lo que tengo, mira lo que he logrado, mira mi carro, mira mi casa, mira mis pertenencias, mira mi logro, mira mi empresa, mira lo que tengo. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Aguas, porque muchas veces pensamos que lo que estamos recibiendo es bendición de Dios y a lo mejor ni es. Aguas. ¿Qué vas a decir? Es que tengo que trabajar mucho. Y trabajé mucho y me esforcé. Y mira cómo Dios me ha bendecido. Y yo tendría que preguntarte, ¿será Dios? Con este ejemplo, si se casa un joven, hombre o mujer, pero uno es cristiano y otro no es cristiano, y se casan por la iglesia, ¿creen ustedes que Dios está bendiciendo ese matrimonio? ¿Sí o no? Porque va en contra de lo que Dios dice. Y pueden decir, Dios nos bendijo y nos casamos. No, no fue Dios. Fue tu voluntad, fue tu deseo, y pues estás casado. Y puedes tener tu empresa, tu negocio, y puedes hacer lo que tú quieras, y probablemente no es Dios. Tienes que saber a qué estás amando más. Verso 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces lo primero que tengo que hacer es no amar al mundo. Lo segundo, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Lo primero es no ames al mundo. Lo segundo, no te hagas a este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no seas como los que hoy viven. No seas como toda la sociedad, como lo que el mundo está ofreciendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que ser renovado, tienes que ser transformado en una nueva persona. Y la tercera cosa que tienes que hacer por el mundo, tienes que hacerles bien a ellos. ¿Cómo está eso? Sí, ellos te aborrecen, pero tú ¿qué tienes que hacer? Hazles el bien. Mira lo que dice Mateo 5, 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, me acaba de decir que el mundo es nuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por ellos, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora no habla de la sociedad, porque va a decir, ahí está, pastor, me está diciendo que tengo que amar al mundo. Ahora habla de las personas. Si la persona te odia, te rechaza, te menosprecia, te maldice, te golpea, te persigue, te mete a la cárcel, te hace lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Según la Biblia, hacerles bien, el orar por ellos, amarlos, orar, estar demostrando que nosotros vivimos diferentes porque somos como Cristo y vivimos para Él. Tres cosas que tenemos que hacer con el mundo: no amarlo, no hacernos al mundo y orar por la gente que se levanta contra nosotros. Regresemos a Juan 15:20. Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuándo dijo Jesús esto? ¿Alguien se acuerda? ¿El siervo no es mayor que su señor? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen del libro de Juan. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me dice? Cuando Jesús le está lavando los pies, Jesús le dice esta frase: que el siervo no es mayor
que su Señor. Juan 13:16, nomás para que ustedes lo tengan ahí, ¿sí? Pero Jesús lo está dando como un ejemplo de humildad. Pero no solamente es un ejemplo de humildad, sino que también les está hablando, diciendo ahora que van a padecer lo mismo que padeció Jesús, que los van a perseguir a ellos igual que persiguieron a Jesús. Verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Interesante, ¿no? Porque Jesús le dice: los van a odiar, los van a querer matar, los van a perseguir, y todo es solamente a causa de mi nombre, por el nombre de Jesús. Y uno podría preguntarse: ¿por qué tanto odio hacia Jesús? ¿Por qué tanto odio solo a mencionar su nombre? Ahora, hoy en día hay tanta gente que odia este nombre, odia el cristianismo, odia. No quieren saber nada de esto. ¿Quiénes son los que los iban a perseguir? Los mismos judíos religiosos, que se envanecen en su razonamiento, en sus pensamientos, y lo siguen así. Y Jesús le dice: ¿por qué? A causa de mi nombre. Y lo dice: porque no conocen al que me ha enviado. El problema de estos hombres es su ignorancia, que los lleva a ese pecado. ¿Qué pecado? El pecado de la incredulidad. Jesús vino al mundo para dar a conocer al Padre, pero ellos no han querido recibir el mensaje. Mira lo que dice el verso 22 al 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Simplemente alguien puede preguntar: ¿cómo está eso? Entonces, si no hubieran hablado y no hubieran visto las obras, ¿no hubieran pecado? Bueno, aquí está hablando del pecado de la incredulidad, que ellos no han querido creer. A eso lo está confrontando. Y Jesús se enfoca en lo que Él ha dicho, en sus palabras, en lo que Él ha hecho, que son sus obras. Él ha hablado, lo vimos, que la gente decía: habla como ninguna otra persona ha hablado. También me dice que son las obras porque hizo cosas que nadie había hecho, que las que hemos visto: convirtió el agua en vino, sanó a un ciego de nacimiento, multiplicó los panes y los peces. No sé, Lázaro, otro ejemplo de un milagro que nunca se había visto. El problema es que ellos no querían saber nada y estaban aborreciendo tanto a Jesús como al Padre. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque los judíos religiosos pensaban que conocían al Padre. ¿Y qué cosas? Porque conocen la Escritura, conocen la religión, conocen todas las fiestas, todos sus rituales, pero no conocían al Padre. Y es bien raro que hoy gente se quiere hacer, incluso el judaísmo, y quiere vivir como ellos y todo. Y cada vez que alguien se quiere hacer al judaísmo, cada vez se aleja más de Jesús y de consecuencia se aleja más del Padre. Escúchalo, yo no sé si han tenido contacto, y si no, ni se involucren con ellos, ¿verdad? Porque te empiezan a involucrar y a hablar de cosas que ni saben y practicar. Y como lo que dice Gálatas, habiendo comenzado en el espíritu, ahora quieren terminar en la carne otra vez, viviendo en la ley, lo de antes. Pero ellos no conocían al Padre. Jesús dice: el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, aborrece. Y les decía, esto era algo que era voluntario. Ellos habían decidido. Cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento,
que van los judíos y le llegan a decir o le preguntan quién te sanó, y era un día de reposo, y que él dice, pues no sé, creo que es Jesús, y empiezan, incluso van con sus padres a indagar qué es lo que había pasado. Y sus padres dicen, pues edad tiene, pregúntenle a él. Y hay todo este conflicto, este enojo, en vez de ser una alegría y un gozo porque habían visto un milagro de parte de Dios, ellos están embotados en lo que creen. Que aparentemente son celosos, pero el ser celoso no quiere decir que conocen a Dios. Son muy legalistas, religiosos. Diferente, porque cuando Jesús se encuentra con este hombre, porque a este hombre lo expulsaron de la sinagoga, ya no podía entrar, y cuando Jesús se da cuenta, Jesús le dice a este hombre, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le contesta y dice, ¿quién es, Señor? Dime para que yo crea. Y Jesús le dice, el que habla contigo, Él es. ¿Le has visto? Y entonces el que era ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso es la reacción de esta persona que ha visto un milagro en su vida. Y Jesús dice algo bien interesante: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y estaba Jesús hablando, y estaban ahí los fariseos, y luego un fariseo le dice, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Y Jesús le dice, si fueran ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué está pasando? Ellos pensaban que estaban en lo correcto, que no tenían necesidad de nada. Vemos a un hombre con una necesidad que Dios le pueda ayudar y suplir. El problema cuando alguien vive en una religiosidad, vive en el legalismo, como fariseos, es que creen que están bien y que todos están mal. Y cuando vivimos de esa manera, cerramos nuestros oídos a que Dios nos pueda hablar. Ahora, yo también entiendo que es un punto bien difícil. ¿Por qué? Porque entonces, ¿en qué puedo creer? ¿O tengo que creer siempre que estoy mal? Bueno, la Biblia siempre me va a llevar a estar lo más pegado a lo que Él me dice. Eso es lo importante. Pero estos hombres, ante ver los milagros que Jesús hacía, no querían creer. Ellos voluntariamente estaban rechazando a Jesús. Y así es muchas veces cuando nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no has predicado a Cristo? ¿Cuántas veces no le has hablado a alguien de Jesús? ¿Cuántas veces no le has dicho, ¿me permites orar por ti? Y estás haciendo algo bien, y uno dice, lo estoy haciendo con todo mi corazón, por tu bien. ¿Y qué recibimos? Rechazo, menosprecio, y a veces hasta pleito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hasta aquí no me vuelvas a hablar. Y a veces uno no entiende por qué tanto enojo en lo que hemos creído. Regresemos a Juan 15:25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué daño les hizo Jesús? ¿Qué daño? ¿En qué se equivocó? Si cuando leemos lo que Jesús hizo es sanar, levantar paralíticos, los ciegos pudieron ver, leprosos fueron sanados. ¿En qué se ha equivocado Jesús? ¿En dónde hizo algo mal? Todas sus obras me hablan de compasión, de misericordia y de amor. Todo gira en base a ello. Sus palabras son para darnos vida, ofrecernos vida. Por eso dice claramente ahí, sin causa me aborrecieron. No hay un porqué. La gente que no quiere saber nada de Jesús, no hay un porqué. Ninguna excusa es obvia o es aceptada. Ninguna excusa es aceptada. Si alguien se quiere alejar de Dios, no hay un porqué. Es que me quiero alejar porque no me da lo que quiero. Estás chiflado tú, ¿no?
Es como si un hijo estuviera con nosotros, los que somos papás, y uno de nuestros hijos nos dicen, quiero que me des esto, y tú, no, no puedo dártelo, quiero que me lo des. Ah, no me lo das, ya no te quiero. Es más, quiero dejar de ser tu hijo. Tendríamos que decirle, gracias a Dios, vaya, si Dios me lo bendiga, ¿verdad? Pero no. A veces somos así con Dios. Me quiero alejar. Yo te puedo preguntar, ¿y por qué? Cuando de repente viene alguien y me dice, pastor, ¿sabe qué? Necesito tiempo. No voy a venir a la iglesia por 3 meses. Yo no sé por qué si empieza en 3 meses. Pero esos 3 meses se convierten en 3 siglos, yo creo, ¿verdad? Deme descanso 3 meses. Necesito. Y yo así, ¿pero por qué? No hay una razón por qué dejar a la iglesia, dejar a Dios, dejar lo que hacemos. Pero ahí me dice, bueno, sin causa me aborrecieron. Y luego empieza a hablar del Espíritu. 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Porque vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús empieza a decirles que se va a ir, pero les va a dejar un consolador, uno que desciende del Padre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio y nos ayuda a vivir en este mundo hostil. Si algo puede cambiar a la gente en medio de este mundo, es su Espíritu Santo. La Biblia me dice que Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que va a ser el que nos va a cambiar. Él es el que da testimonio acerca de aquellos que odian a Cristo, o incluso de los que odian a los creyentes. A Él les dará testimonio. Y dice que el Espíritu hablará a través de Él. Y dice ahí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto me habla de una experiencia personal con Dios. Nadie puede dar testimonio sin una experiencia personal. Nadie. O sea, todo aquel que tiene un encuentro con Dios, con Jesús, puede hablar de lo que has visto, lo que has escuchado. Si yo quisiera decir hoy, yo no creo que Dios haga milagros. Levante la mano, ¿quién de ustedes ha recibido un milagro de parte de Dios? Todos ustedes me tendrían que decir, no, espérame, lo que está diciendo no creo, porque yo tengo un testimonio como Dios me ha hecho un milagro. Si yo dijera, es que yo no creo que Dios provea económicamente en nuestra vida, yo tendría que preguntar, ¿cuántos de ustedes, aún sin trabajo, Dios les ha provisto el sustento, el alimento diario? Levanten la mano. Todos ustedes tendrían que decir, es mentira. Cuando tengo una relación con Dios, puedo testificar lo que he oído, lo que he visto, lo que he recibido de parte de Él. Es más, si yo les dijera, yo no siento que Dios, yo no creo en Dios. ¿Quién ha visto a Dios? No, pues nadie aquí nadie, pues si yo sí, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios. Yo creo que Dios no existe. Esas preguntas de repente llegan a nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Y si Dios no existe? ¿Cómo pueden saber que Dios existe? Y los que han tenido un encuentro con Dios, y los que han escuchado su voz, los que han tenido un encuentro con Él, va a decir, espérame, yo sí le conozco. Yo he estado con Él. Él me habla todos los días. En mi devocional me habla todos los días. Él me escucha, me provee, me ayuda. Claro que Dios existe. Entonces, yo doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces puedo entender algo. La intervención del Espíritu Santo es esencial para que yo pueda ser un testigo. Incluso Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Para poder ser testigos necesitamos tener un encuentro, una relación con el Espíritu Santo. Juan 16, capítulo 16, versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y eso me gusta, porque Jesús nos está avisando para que no te sorprendas.
¿Te van a rechazar? Está bien, no te sorprendas. ¿Te pueden correr mañana del trabajo porque te dice que eres cristiano? Sí, y te digo algo, no te sorprendas. ¿Nos pueden empezar a perseguir porque somos cristianos? Claro que sí, no te sorprendas. Primera de Pedro 4:12 me dice, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Creo que aquí es al revés, ¿no? O sea, mucha gente lo ha vivido ya, la persecución. Esperemos que no vaya a haber, y si hay que estar preparados. Versículo 2 al 4 dice: os expulsarán de las sinagogas, las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Y cuando yo leía esto y dije, ah, cara, ya se subió, porque una cosa es que te aborrezcan y no te quieran hablar, y uno dice, me vale, ¿sí? ¿Qué? ¿No me quieres hablar? Lo que te pierdes. Pero aquí no, aquí dicen, y cualquiera que os mate, y así como que, ah, caray, ya no es igual. Pensarán que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya lo había dicho, y esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El ser expulsado de una sinagoga, de una iglesia, es horrible, ¿no? Hasta en un partido de fútbol, ¿verdad? Te sacan la doble amarilla o la roja y tú dices, uy. Los que jugaban fútbol y te sacaban la roja, dices, sí, ya, ¿verdad? Es terrible el ser expulsado. Para un judío era peor, porque si alguien era expulsado de la iglesia, de la sinagoga más bien, era estar alejados de una adoración a Dios, e incluso no podían hacer a veces ni tratos de economía o de nada, ningún trato, porque muchas veces decían ahí, y habían relaciones comerciales ahí, y no podías hacer nada, estabas excluido completamente. Y esto que estamos leyendo, pues el ejemplo más claro es Pablo, ¿no? No me quiero ir, si no vamos a tardarnos un poquito más, pero en Hechos, si lo quieren leer ustedes, en Hechos capítulo 26, del 9 hacia adelante, Pablo empieza a hablar lo que él hacía en la iglesia, y que él pensaba que lo hacía por Dios. Y él habla cómo él encerraba a cárceles a muchos de los de la iglesia. Dice que había recibido autoridad y poderes de los sacerdotes, y incluso cuando mataban a cristianos, él daba su voto, lo matamos, y Pablo, sí, que los maten. O sea, no era una persona, eran varios, la iglesia, lo que estaba pasando. Dice que Pablo los castigaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar. Dice, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguía hasta ciudades extranjeras. Y eso es lo que él hacía. Y Pablo llega a decir incluso en Filipenses, en cuanto al celo de la iglesia, perseguidor. Era un fariseo, era una persona que aparentemente quería hacer todo por Dios, pero estaba haciendo todo en contra de Dios en la iglesia. Interesante que después Dios a él lo hace pasar por todo lo que él había hecho. Pero al punto que no vamos a ver ahorita de la vida de Pablo, simplemente es recordar y ver que la iglesia está llamada a sufrir. Te digo, raro el mensaje, ¿no? Porque a lo mejor vas a llegar de tu casa, oye, ¿de qué te hablaron? Que nadie me quiere, más ni me hables, ¿verdad? Y boom, todo amargado y agüitado. No, eso no es la idea. La idea es para que dice, para que no tengas tropiezo, para que cuando suceda no te agarre desprevenido. No. Esto es para que veas que si a mí me lo hicieron, dice Jesús, a ti te lo van a hacer. Tranquilo, no pasa nada. Yo he preparado para ti, yo he vencido al mundo. Si la gente te rechaza, te menosprecia, te hace a un lado por cuanto has creído, qué bueno,
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado y debes de gozarte y alegrarte, porque si a los profetas lo hicieron, a Jesús lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. Tranquilo, échale ganas. Y uno puede preguntarse, ¿por qué tanta dolor y muerte durante toda la historia de la iglesia? Y tengo que decirte algo, es porque la religión trata de controlar y trata de matar a todo aquel que no sigue sus reglas. Esa es la religión. No te vistes como nosotros, no eres aceptado aquí. No piensas como nosotros, no eres aceptado aquí. No aplaudes como nosotros, no eres aceptado aquí. No haces esto, no eres aceptado. Esto no se viste, esto no se pone, esto no se dice. Y estamos siempre, no. Y si no cambias, pues vete y aléjate. Bueno, eso es aquí, lo tranquilo. Allá no, allá era matarlos. Cuidado, que un día nosotros no nos convertamos en los fariseos de este siglo. Tenemos que odiar al mundo. El mundo te tiene que ver perdido, porque nos escogió Dios antes de la fundación. El mundo te aborrece, pero el Espíritu me fortalece para seguir adelante. Incluso el Espíritu Santo nos ayudará a dar testimonio de Cristo en todo momento. Póngase de pie, por favor.